Bueno, buenos días. Mi nombre es Nicole Botello, matrícula 180429, y en el día de hoy yo voy a estar presentando la bacteria Mycoplasma pneumoniae, sección 01. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar primero con la morfología. Debemos de saber que su tamaño está entre los 125 a los 300 nanómetros. Son pleomórficos, que esto significa que ellos pueden adaptarse a cualquier forma y tienen un ADN genómico bicatenario muy pequeño. Vamos a tener identificación. El dominio es una bacteria. Mycoplasma pneumoniae es una bacteria. Vamos a tener que su familia es el Mycoplasma Taceae y su género es Mycoplasma. El orden va a ser Mycoplasmatales. Su clasificación biológica de enfermedades, vamos a tener que su clase es Molicutes o Molecules, y vamos a tener que algunas enfermedades asociadas a esta bacteria van a ser, o la principal, la que es más destacada, la que podemos ver con más frecuencia, es la neumonía, también la bronquitis, bronquiolitis y faringitis y laringotraqueo o bronquitis. Debemos de saber que en común estas enfermedades se va a destacar lo que es una infección en la parte ya sea superior o inferior del tracto respiratorio que bloquea la respiración y produce tos. Ya más adelante vamos a ver muchísimos más síntomas que se van a presentar. En la estructura de antígenos, nosotros vamos a tener que esta bacteria, este patógeno, se pega al epitelio respiratorio mediante lo que es una estructura de anclaje de muchísimas proteínas en donde se va a destacar la proteína 1 o P1. Entonces vamos a tener que este anclaje se va a adherir a lo que es un extremo de la célula y ahí entonces va a comenzar su formación. Vamos a tener luego lo que nosotros llamamos las ciliostasis. ¿Qué es la ciliostasis? Es una destrucción de los cilios y luego de las células del epitelio ciliar. Ya en síntomas, vamos a tener fiebre, muy común. Vamos a tener la tos no productiva. Vamos a tener cefalea, o sea, dolor de cabeza, mialgias, dolor de garganta que puede producirse ya por la misma tos seca, por ser tan repetitiva y abundante. Vamos a tener escalofríos tal vez por la misma fiebre, dolor de pecho y sudoración excesiva. Ya en la patogénesis, vamos a comenzar diciendo que esta bacteria, comenzar diciendo que en los pacientes de menores de 5 años es más probable que la afección sea leve o se presente tal vez de una forma asintomática, mientras que ya en pacientes mayores de 5 años esto puede complicarse un poquito más, aun cuando las infecciones pueden considerarse benignas. Esto comienza, aquí lo podemos ver en el cuadro, con una infección aguda en el parénquima pulmonar y esto entonces va extendiéndose y avanzando. Ya en pacientes no hospitalizados va avanzando a un grado que se presentan los síntomas de infección respiratoria en vías bajas, como ya habíamos mencionado, tanto en vías superiores como bajas, aún que es más probable en vías inferiores. Tenemos también que tener en cuenta que no es frecuente, como ya habíamos mencionado, no es frecuente que sea tanto en vías altas. Por lo tanto, siempre va a afectar, o casi siempre, las vías inferiores. De aquí entonces, vamos a pasar a lo que es el diagnóstico de laboratorio, ¿verdad? Cómo yo voy a saber que es que si yo tengo una neumonía, que si tengo una bronquitis, una faringitis, tal vez sea por esta bacteria. Tenemos que destacar que realmente dentro de lo que es por lo menos la neumonía, ¿verdad? Que es tal vez una infección respiratoria común, se puede decir que de un 10, aproximadamente de 10 a un 20, hasta un 30%, en algunos autores varía, algunos dicen que un 30, 40, hasta un 50%, pero la mayoría de los autores concuerdan que de un día a un 20%, que si tengo un paciente con neumonía sea por esto. ¿Qué significa? Lo mismo. Que tengo un paciente que venga a neumonía, yo tengo un 20%, un 10%, hasta un 30% de que sea por esta bacteria, por esta infección, por esta bacteria. Entonces,
Vamos a comenzar con el diagnóstico de laboratorio. Yo voy a tener que se detecta en la analítica general una moderada leucocitosis y se pueden demostrar que también lleva una presencia de crioglutininas en un periodo de tal vez de 1 a 2 semanas después de la infección, claro está. Entonces, después de que ocurre la infección, realmente las crioglutininas no son específicas. ¿Qué significa esto? Que aunque yo tengo un paciente con neumonía y sea por Mycoplasma pneumoniae, realmente no, solamente un 50% en diagnóstico de laboratorio va a presentar las crioaglutininas. O sea que si tengo un paciente con neumonía o bronquitis por esta bacteria, no necesariamente en el diagnóstico de laboratorio, necesariamente voy a tener una presencia de estas crioaglutininas. Vamos a pasar entonces al siguiente recuadro. Aquí es donde ya vamos a hablar de lo que es tratamiento, de lo que es la epidemiología, de lo que es ya prevención y control. En tratamiento, como nosotros sabemos, para una bacteria lo que nosotros debemos de utilizar son antibióticos. Ahora, ¿qué pasa? Realmente, de acuerdo a algunos autores, en la mayoría de los casos, el paciente puede recuperarse en su totalidad sin antibióticos, pero vamos a tener los siguientes antibióticos, que va a ser eritromicina, claritromicina y acitromicina. Estos antibióticos son bastante eficaces para el tratamiento, aunque haya pacientes que no los necesiten, pero realmente se utilizan para poder tener tal vez un tratamiento o una mejoría un poco más eficaz, más rápida. Ya en epidemiología, nosotros vamos a tener que esta bacteria es un patógeno exclusivamente humano. O sea, ¿qué significa esto? Que solamente va a estar presente en nosotros. Y lleva una distribución universal. Se va a pasar, como se diga, como quien dice, de humano a humano solamente. Entonces, es una bacteria que es responsable de aproximadamente un 20% de las neumonías adquiridas a nivel social, como ya habíamos mencionado. Y realmente la infección sucede sin variaciones estacional o climática. Aunque se han encontrado estudios que durante las estaciones de otoño y primavera se puede considerar que estas son estaciones tal vez con niveles más altos para pacientes que vienen con este tipo de condición, ya sea por neumonía, bronquitis, faringitis, por esta bacteria. Pero detallando y especificando que no depende de estas variaciones de clima o de estación, solamente, o estacionales, perdón, solamente que se ha encontrado que durante otoño y primavera, pues, se encuentra que la tasa es un poquito más alta para estas condiciones y esta bacteria. Ahora, prevención y control. Realmente actualmente no existe, si hablamos de vacuna, no existe una vacuna para esto que pueda prevenir la infección por Mycoplasma pneumoniae. No existe. No existen realmente medidas tampoco eficaces o confiables en su totalidad, pero como nosotros ya sabemos, es una infección que me va a afectar las vías respiratorias, que me causa tos. Entonces, un método tal vez no totalmente eficaz, pero que ayuda, que puede mejorar la situación, es evitar que cuando uno tosa, hacerlo sin cubrirnos. O sea, cuando uno vaya a toser, cubrirnos la boca, lavarnos muy bien las manos con agua y jabón, para así entonces evitar lo que es la propagación de esta bacteria, para evitar la propagación de esta infección. Y de igual manera, también se ha considerado bastante, buena idea el aislamiento. Si tenemos un paciente con esta condición, con esta bacteria, lo mejor sería aislarlo. Tal vez no aislarlo de una manera extrema, pero si está en un hogar con una familia extensa, lo mejor sería aislarlo en un cuarto, no sé, mascarillas, como ya tenemos conocimiento. Y ya por último, le estaré presentando un caso clínico en donde se va a diagnosticar
una condición debido a esta bacteria. Y bueno, se los voy a leer. Vamos a tener a un paciente masculino de 15 años que llega a consulta neumológica. Al presentarse en los últimos 14 días una tos seca y abundante que no mejora, dolor de pecho de un rango de dolor de 4 de 10, cefalea, o sea, un dolor de cabeza con un rango de 5 de 10, que no se mueve o no se extiende a ninguna otra parte. Vamos a tener fiebre y escalofríos de igual manera. El paciente describe que tiene problemas para respirar y detalla que estuvo expuesto a un compañero con los mismos síntomas al toser y no cubrirse. Se le hace una prueba de laboratorio y los resultados presentaron una moderada leucocitosis y presencia de crioglutininas. Fue diagnosticado de neumonía por la bacteria Mycoplasma pneumoniae y se le receta antibióticos como es eritromicina y claritromicina. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Esta fue su presentadora, Nicole Botello, matrícula 180429. Muchas gracias.